se va a proceder a la firma del contrato. Lo que usted está viendo son imágenes que seguramente pasarán a la posteridad. Corresponden al 26 de septiembre del 2020. Fueron registradas en el distrito moquegüano de Samegua. En ellas, un orgulloso Martín Vizcarra, entonces presidente de la República, participaba de la poco usual ceremonia de firma del contrato por una obra que había entregado Provías descentralizado, valorizada en más de 63 millones de soles. Y ahí, señoras y señores, se muestra en estos momentos el contrato que acaba de ser firmado. El consorcio ganador estaba representado por la joven empresaria de origen chino, Chan Xia, entonces de 32 años, también conocida como Adela. Bien, se va a hacer entrega de un recuerdo por parte de la empresa contratista, quienes ha firmado ya este contrato. Como vemos, Adela aprovechó para entregarle un obsequio a Vizcarra, como muestra de su agradecimiento y por la apertura que tuvo el exmandatario con su país. El regalo se trataba nada menos que la representación de quizá la obra de ingeniería moderna más emblemática de China, la presa de las Tres Gargantas. Y miren, esto de aquí es la presa de las Tres Gargantas. Es una de las obras de ingeniería más importantes a nivel mundial. Contrato que acaba de ser firmado. Ahora sabemos que ese contrato es uno de los 3 que se ganó mediante sobornos de no menos de 1 millón de soles, según han admitido empresarios y exfuncionarios de Provías descentralizado al equipo especial contra la corrupción en el poder. Y hoy, estas imágenes son muestra de la estrecha relación que Vizcarra cultivó con las constructoras chinas poco después de asumir la presidencia. Una cercana relación que no solo se limitó a eventos como este, también se basó en una serie de modificaciones normativas que se realizaron en su gestión y que hoy están en la mira del equipo de fiscales y policías. Estos cambios fueron gravitantes para el despegue de los millonarios negocios de las constructoras chinas en el país, en perjuicio de las compañías peruanas. Muchas gracias y estaremos coordinando y trabajando de la mano con ustedes. Gracias. Ahora nos vamos. Esta noche en Punto Final les contamos en detalle la historia de cómo se trazó el camino para que todo esto sucediera, que va más allá de la modificación al reglamento de la Ley de Contrataciones en el 2018. El caso de los intocables de la corrupción, que hoy compromete directamente al expresidente Vizcarra en el pago de sobornos y en el que está involucrada una empresa china, comenzó en julio de 2023 con el testimonio de colaborador eficaz 08-2023, quien dijo, entre otras cosas, esto con relación a los contratos que ganaban las empresas chinas. Declaración del colaborador eficaz 08-2023 del año pasado. Quiero precisar que la reunión que tuvo Luis Pasapera con Alcides Villafuerte, este último comentó que el reglamento de la Ley de Contrataciones había tenido modificaciones y que había logrado requerir una carta de solvencia económica como requisito para participar en los procesos de selección de proyectos de ejecución de la obra. El colaborador se refiere al Decreto Supremo 344-2018, emitido el 31 de diciembre de 2018, es decir, en el gobierno de Martín Vizcarra. El colaborador agrega: declaración de colaborador eficaz 08-2023 del año pasado. Es ahí donde comentó que dicha variación había sido una gestión de las empresas chinas ante el gobierno de Martín Vizcarra, para que así las empresas locales queden fuera de contienda. En efecto, en dicho decreto supremo se agrega el término solvencia económica como uno de los requisitos de calificación que podían solicitarse a los postores para las licitaciones públicas convocadas. En la posibilidad de poder solicitar este requisito estaba el meollo de la ventaja, que detallaremos más adelante. Pero antes, tengamos en cuenta lo siguiente. Este es el listado de las 16 constructoras chinas que operan en el país. De hecho, 5 de ellas se encuentran actualmente inhabilitadas. ¿Qué tienen en común todas estas compañías? Es que empezaron a ganar sus primeros contratos
desde que el expresidente Martín Vizcarra estaba al frente de Palacio de Gobierno. De hecho, el primer contrato que una constructora china firma en la gestión de Martín Vizcarra lo hizo la compañía China Railway Tunnel Group el 10 de septiembre de 2018. Lo firmó en Provías Nacional por un valor superior a los 137 millones de soles. Jorge Zapata es el presidente del gremio empresarial de construcción Capeco y sabe bien el efecto que generó la introducción de requisitos solvencia económica en el gobierno de Vizcarra en los procesos de contrataciones con el Estado. Y ese requisito pues es el que claramente direcciona la obra hacia quienes pueden obtener esa carta de línea de crédito y en desmedro eliminando a los que no pueden obtener esa carta de línea de crédito. Estas empresas constructoras chinas empezaron a ganar cada vez más licitaciones, cada vez más obra pública. Llegaron a ser, creo, 16.000, 17.000 millones de soles en 2 años y poco. Y el gran problema es que había pues corrupción. ¿Y cómo se podía, de alguna manera, acreditar esta solvencia económica? A través de líneas de crédito emitidas por cualquier entidad financiera que estuviera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Cecilia Ruiz es una abogada especialista en contratos públicos y ha estudiado el mecanismo empleado en el gobierno de Vizcarra para beneficiar a las empresas chinas. Este decreto establecía como requisito de calificación la solvencia económica. Esta solvencia económica, que ciertamente desde este decreto supremo 344 establecía en una forma de redacción de posibilidad. Porque ¿no? hay una palabra pueden que dice, por supuesto, ese decreto, que es diferente al debe. Desde luego, el decreto supremo 344 era claro en señalar que la solvencia económica era posible solicitarse en los procesos de licitaciones públicas, pero en la práctica eso no ocurrió así. Ese pueden terminó convirtiéndose efectivamente en una obligación. Hagamos un repaso para entender mejor esto. En el artículo 49 de este decreto establecen, entre otras cosas, los requisitos de calificación a los postores que, presta atención aquí, porque esta es la palabra clave, pueden adoptarse en los procesos de contratación. En estos 4 requisitos que pueden adoptarse, el que más llama la atención es el último. Es el requisito de la solvencia económica, aplicable para las licitaciones públicas convocadas para contratar la ejecución de obras. En otras palabras, este decreto nos dice que dentro de los factores a evaluar se podían considerar los que provenían de las bases estándar que publica el OCE. ¿Y qué hizo el OCE? El 29 de enero del 2019, es decir, casi un mes después de que se emitiera el decreto supremo 344-2018, el OCE emite la resolución 03-2019, que aprueba la directiva 01-2019. Este es un ejemplo de una base estándar publicada por el OCE. Aquí se indica claramente en su requisito de calificación la solvencia económica. Pero no solo ello. Se pedía a los postores una línea de crédito de libre disponibilidad vigente y aprobada igual al valor referencial de obra pública a la cual estaban postulando para ejecutarla. En definitiva, el puede se convirtió en un deben. Los bancos peruanos no dan ese tipo de líneas de créditos y a veces esas líneas se pedían por 50, 60% y hasta más en algunos casos del valor de la obra. Entonces la banca peruana no daba esas cartas de líneas de crédito ni tenía por qué darlas. La banca china sí las daba con mucha facilidad a estas empresas chinas. Las empresas peruanas son empresas que responden a sociedades que están integradas por personas naturales privadas. Sin embargo, las empresas chinas tienen como socio en común al Estado chino. Una potencia mundial. Por supuesto. Y adicionalmente, en este país existe la banca china, el banco chino, que evidentemente va a respaldar cualquier tipo de operación a través de estas sendas líneas de crédito que evidentemente ponía en una desproporción la posibilidad de que las empresas nacionales puedan competir
en un mercado justo e igualitario. Al interior de Provías descentralizado, en la época de Martín Vizcarra, era un secreto a voces los beneficios que se le daban a las empresas chinas, hoy ubicadas en las zonas empresariales más exclusivas de la capital. Esto dijo el testigo protegido TP0-2023 en agosto del año pasado. A mediados del 2020, en la entidad de Provías descentralizado, comenzaron a circular aproximadamente 3 pasquines vía correo electrónico y de forma anónima. En un primer pasquín se hablaba de que había corrupción por el direccionamiento y favorecimiento de las grandes obras vinculadas a las empresas chinas. Llevemos hacia otro horizonte lo que usted pregunta. ¿Qué pasa con el comité de selección que no sigue lo recomendado o lo establecido en las bases estandarizadas que están registradas en el sistema, en el portal del SEACE? ¿Qué pasaría con ese comité? ¿Qué pasaría con esa unidad logística, con esos responsables administrativos que no han considerado el contenido de las bases estandarizadas? Seguramente les abrirían sendos procesos disciplinarios por no cumplir la Directiva 01/2019, en donde en uno de sus acápites claramente dice que el contenido de estas bases son de cumplimiento obligatorio. Para este reportaje, buscamos a las empresas chinas, pero no obtuvimos respuesta. El término solvencia económica fue eliminado del reglamento de la Ley de Contrataciones en octubre del 2022. Estuvo vigente por más de 3 años y 8 meses. Hoy, su historia es uno de los elementos que cuenta el equipo especial contra la corrupción en el poder, en este caso que implica directamente al expresidente Martín Vizcarra, con el pago de sobornos y sobre todo con las ventajas que dio las constructoras de origen chino.